Lo habíamos prometido, nos vamos vía Zoom a Justiniano Pose. Ahí se encuentra Liliana Panza. Queríamos hablar con ella, realmente un testimonio muy importante que tiene que ver con esto de las obras misionales, de la que forma parte en este momento, obras misionales pontificias. Hace unos días estuvimos con Claudia Novarino, que se va a Perú, y bueno, y ella forma parte de todas estas agentes de obras misionales, ¿no? Liliana, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches Luis, muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, Sí, ¿es correcto así como hicimos en la presentación del grupo que usted forma parte? sí, efectivamente formo parte del equipo de obras misionales pontificias junto con otras tres chicas, con dos sacerdotes más, con un obispo, y somos personas que estamos abocadas al acompañamiento de vocaciones nacientes, así como Claudia en este momento. Le agradecemos, por supuesto, al cura párroco de Alejo Ledesma, a Franco Barrios, que nos posibilitó el contacto para hablar con usted, que Franco también forma parte, ¿no? Sí, ahí nos conocimos con Franco, con Claudia, Claro. así que ya en Alejo Ledesma tengo personas y rostros conocidos. Así es. Liliana, pero ahora me interesa conocer un poco su historia de vida. Usted nació en Justiniano Pose, donde se encuentra ahora. Sí, así es. Estoy aquí tengo mi mamá que está con vida y bueno, con esto de la pandemia, estoy acá hace 2 años o tres, pero viví muchos años en Neuquén, en En el año Neuquén. 80. Sí, Usted es profesora de enseñanza primaria. sí, y psicopedagogía. Ujú. Y, Eso sí lo estudié acá en Justiniano Pose, donde también ejercí como docencia, ujú. como docente. Y en el año 84 se fue a Neuquén. ¿Qué, qué, 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 Ujú. qué, qué fue lo que la llevó a ir a Neuquén? Bueno, cuando yo estudié magisterio, tenía, digamos, la inquietud por ser maestra rural, ¿no? Lo entendía así como vocación de servicio a áreas como más lejanas, con menos oportunidades que las que yo había tenido. Nosotros estamos en la Pampa húmeda, sabemos que tenemos muchas posibilidades aún. Aunque no tengamos medios, pero tenemos acceso a posibilidades de educación, ¿no? De deporte, muchas cosas. Yo me sentía muy agradecida por la vida, por la familia, por la posibilidad de estudiar y también motivada desde un compromiso cristiano, elegí la vocación y me parecía que estaba bueno eso para compartirla, para servir en lugares un poco más, con menos posibilidades. Y bueno, la cuestión es que me recibí, empecé a trabajar acá, trabajé como 6 años, pero ese viejo sueño, anhelo estaba y tenía primas, amigas que estaban trabajando en Neuquén, sabía que ahí había cierta movida misionera para laicos, no sabía exactamente lo que era, pero que había grupos misioneros con gente así bautizada, que iba en los veranos, y además estaba el obispo don Jaime de Nevares, que bueno, no, fue un poco una persona que alcanzó notoriedad nacional por su compromiso con los derechos humanos en aquel tiempo, por su defensa y por su denuncia profética en tiempos de la dictadura. Fueron como todas cosas que me inspiraron para decir, bueno, voy un año a Neuquén y pruebo de hacer esto, ¿no? O sea, doy cauce a esta inquietud Le sirvió que como una, estaba. le sirvió como una experiencia muy fuerte usted lo de conocer al obispo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Desde su testimonio lo pude conocer así en, directamente y era un hombre muy simple, muy servicial, pero también en su rol de obispo y en su rol de figura pública, la verdad que también muy, muy claro, ¿no? Muy valiente, sí. Para mí era como, digamos, la encarnación del Evangelio, cuando uno sigue a Jesús,
y lee sus evangelios, ve el compromiso de vida con los pobres, con, con la verdad, ¿no? Y bueno, don Jaime encarnaba muchas de esas cosas. ¿Ahí descubrió la vocación misionera suya? Bueno, la verdad que yo lo que hice fue acercarme, digamos, iba a ir al interior a trabajar, pero me salió en un barrio periférico de la ciudad de Neuquén. Entonces aproveché para conectarme con el sacerdote encargado de las misiones, que era en el verano ir en grupo misionero al interior, porque yo también quería hacer eso. Ujú. Y bueno, cuando me contacté con este sacerdote, resulta que fui descubriendo que había muchas más personas más jóvenes, yo en aquel tiempo era más joven, pero también familias, gente, había toda una movida eh, que en tiempos, digamos, de clase, de trabajo, trabajaban así en los barrios periféricos, visitando gente, eh, trabajando en comunidad, y en los veranos se iban al interior. Entonces me empecé a acercar y ahí de alguna manera empecé a, sí, a descubrir que esto era como un llamado específico, ¿no? Primero, ahí cerca, yo nunca había pensado en la posibilidad de ir más lejos, pero descubrí que también este sacerdote, que era el responsable de las misiones, estaba acompañando a un grupo de laicos y laicas que tenían interés por dar un saltito más grande eh, saliendo del ámbito nacional. Ujú. Bueno, la verdad que puse freno de pie, de mano, decía, bueno, no, ya tenía mi profesión, estaba bastante instalada, en el buen sentido, pero la verdad que el bichito y la inquietud me movilizaron mucho y ahí sí entonces le pude poner nombre a esta inquietud, que era una vocación misionera adyente, desde lo laical, ¿no? Así abierta a, bueno, a lo universal, Qué va. digamos. Y de ahí se fue al África. Claro, entonces en esa búsqueda, en ese ir encontrando estas cosas, terminé siendo enviada con un matrimonio y otra misionera más en el año 89 a Mozambique, en África. Mozambique es un país que está frente a la isla de Madagascar, que había tenido su independencia es colonia portuguesa, se había independizado en el año 74 y estaba atravesando una guerra civil bastante compleja, porque bueno, momentos de mucha inestabilidad política, ¿no? Ujú. Y en ese proceso de independencia, muchos misioneros de origen portugués se fueron. Y, y además la iglesia había sufrido persecución porque, bueno, el gobierno independiente se volcó y tuvo ayuda de Rusia, entonces se consideraba que la iglesia tenía conexión con la colonia. Así que la cuestión es que estaba, cuando nosotros llegamos es como que estaba volviendo a recuperar cierto lugar, pero había sufrido mucha persecución, le habían quitado muchas instalaciones, habían quedado muchas comunidades sin sacerdotes, sin misioneros, y su obispo estaba dispuesto a recibir y a hacer experiencia eh, con un equipo así. Bueno, estamos mirando Así que, imágenes. ¿Qué pensó? ¿Qué se encontró cuando, más allá de la situación política, cuando encontró esta gente diferente, el mundo a lo nuestro, sí, Liliana? sí. ¿Qué le pasó por la eh, mente? ¿Cómo vivió esta experiencia, no? bueno, íbamos preparados de alguna manera en nuestra preparación misionera eh, a, a no tener esa imagen colonialista conquistadora viste, yo soy la que llevo, Ujú. traemos la salvación. Eso después de la experiencia evangelizadora en Latinoamérica,
donde hubo mucho de cruz también, y espada, y santos liberadores, pero también mucha imposición a veces, Ujú. como que íbamos a servir, ¿no? Y íbamos abiertos a conocer una cultura y gente diferente. Entonces, como que al principio, digamos, iba dispuesta a escuchar, a aprender, a recibir, pero tuve que usar, me fui modelando en paciencia, Ujú. porque a veces uno va con ganas de servir y entonces a nuestra manera, eh, con nuestra fuerza, con nuestro modo, por más que lo quieras hacer de buena voluntad, ¿no? Y el ritmo por lo menos del pueblo en que nos tocó, era otro, más lento, muy acogedor, eh, pero que había que entrar en puntitas de pie, Ujú. digamos, ¿no? Con despojarse un poco de los prejuicios que uno lleva respecto a lo negro, a la pobreza, a la manera de vivir. ¿Se ve la Y pobreza ahí, en ese lugar? sí, sí, eh, pero es una pobreza digna, yo creo. Ujú. Eh, por ejemplo, el 80% de la población, no sé las fotos que están mirando, vive en áreas rurales, sin agua potable. Vemos chozas en algunos lugares. Bueno, digamos, el 80% del país es así. Hay ciudades que tienen la impronta occidental por la colonia, por lo que quedó de la colonia y porque a lo mejor, bueno, también se ha edificado el estilo occidental. Pero el 80% del país no tiene agua potable, no tiene luz eléctrica, no tiene energía eléctrica o tiene energía en algunos momentos, y cultiva eh, para una agricultura de subsistencia con asada. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en nuestros campos argentinos es Ujú. como, viste, pero cada aldea, cada familia tiene una porción de tierra a la que accede generalmente en bicicleta o a pie, en 5 o 10 kilómetros, tendrá más o menos el tamaño de una manzana de tierra, de una cuadra, digamos, de Sí, sí, 100%, sí. y ahí cultivan, y lo que cultivan les sirve para alimentarse o para intercambiar o para tener algunos animales. Entonces, digamos, para nosotros hoy, eso son como condiciones de vida que si son re pobres, son miserables, ¿no? Pero pobreza digna, digo, porque la gente trabaja, vive con alegría, las mujeres van a buscar agua, tienen que a veces acarrearlo sobre sus cabezas, pero hay baño todos los días en la casa, se cocina en muchos lugares a leña, eh, ¿Y cómo pero hacían para, esas chozas las ves dignas, limpias, ¿no? cómo Eso. hacían para comunicarse con el idioma? Bueno, el idioma oficial es el portugués por ser colonia Ujú. portuguesa. En el país se hablan 32 etnias, 32. 32 lenguas, sí, porque eso se va entendiendo cuando estás ahí, ¿no? Las fronteras coloniales no coinciden muchas veces con los pueblos. A veces las fronteras, por ejemplo, entre Mozambique y Zimbabue, nosotros hubo una época que fuimos vecinos, el pueblo habla la misma lengua, el pueblo originario, que es el Yangana, pero está la frontera y de un lado hablamos portugués porque fue colonia portuguesa y del otro se habla inglés porque fue colonia inglesa. Mm. Entonces, como hay 32 lenguas en Mozambique, el idioma oficial es el portugués, que Mm. más o menos lo manejábamos y podíamos comunicarnos, sobre todo en las ciudades y con los profesores. Y después fuimos aprendiendo poquito a poco la lengua que se hablaba en la mayor parte de la población donde estábamos,
que era el Yangana, y generalmente íbamos en equipo con alguien local, que generalmente eran profesores, maestros, entonces era un trabajo constante de traducción, no solamente para comunicarnos, sino también de las formas culturales. Porque, por ejemplo, eran ellos los que nos decían, por ejemplo, usted tiene que recibir a alguien sentada, nunca parada. Y con mucha confianza después nos decían, porque cuando uno se para es como que no le quiere dar, no le presta. En nuestra cultura, recibir a alguien de parado y saludarlo es como que no se le da el tiempo necesario. Ujú. Así que nos iban traduciendo esas cosas. Por ejemplo, Sí, sí. en nuestro patio siempre había un banco para que el que llegara se sentara. Lo recibíamos, le decíamos 1 minuto, estamos terminando algo de hacer, íbamos, terminábamos lo que estábamos haciendo, volvíamos y nos sentábamos para escuchar. Y ahí era atendido. Y eran como códigos culturales en los que ellos también nos iban ayudando, además de la traducción. Liliana, ¿cuántos años estuvo en África? Entre idas y vueltas, 12, volví en el 12 años. 2002. Sí, 12 años. sí, Mucho tiempo, 12 años. ¿no? Como experiencia. Sí, 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 sí. Fue una, eh, digamos, íbamos por 3 años, nuestro contrato inicial era por 3 años y después podíamos seguir renovando. Bueno, y yo al principio tenía muchas dudas, muchas inquietudes, no por el servicio, sino por, bueno, la adaptación, por lo que pasaba con mi familia acá. Y bueno, y la verdad que me fui, ¿Su familia no creo que le uno dijo va nunca abriendo el nada? corazón. ¿Su familia? Sí, mi familia al principio no estaba para nada de acuerdo. No, siempre les costó, sobre todo a mamá. Papá había fallecido, mamá no lo veía. Mi hermana sí, mi hermana me acompañó y de alguna manera eso fue como una seguridad para saber que mamá desde ese lugar estaba acompañada, ¿no? Nunca, Pero nunca, fue difícil. nunca corrió riesgo, no había violencia, nada, se sentían cómodos ahí. Los primeros 3 años todavía estaba la guerra civil en el, y ahí sí tuvimos algunos riesgos. El obispo por digamos, por protegernos, el primer año y medio nos hizo vivir en la ciudad donde él vivía, que estaba relativamente resguardada. Pero como había ataques de guerrilla en las rutas, entonces no podíamos, digamos, se iba de 10 a 4 de la tarde, ¿no? Cuando al año, más o menos al año y medio que estábamos, nos dejó ir a 60 kilómetros, porque era una villa que también relativamente pacífica y sin peligros. Pero, digamos, a los 2 años de estar ahí, más o menos un poco el último año que estábamos ahí, digamos, de esos tres, hubo 2 ataques fuertes de la guerrilla, había mucha gente refugiada, la gente de las aldeas venía a refugiarse a la ciudad, porque en las aldeas sí entraba, quemaban la guerrilla de cualquier manera. En la ciudad esta era más chiquita, pero había de alguna manera una guarnición militar. Y había muchos refugiados que venían del campo. En la iglesia llegábamos a tener 100 personas durmiendo. Ujú. Y durante 2 noches sí atacó la guerrilla y hubo intercambio de disparos. Nos corrimos riesgos, digamos, pudimos estar en casa y la guerrilla no llegó a entrar. En casa, abajo, digamos, Sí, sí. sin asomarnos. La fuerza militar consiguió repeler el ataque, pero sí, y cuando salimos a veces a la ruta también era con miedo. Un mes antes de volvernos, de terminar los 3 años, el 4 de octubre del 92 se firmó la paz. Y fue por mediación de San Egidio, que es una asociación cristiana de Roma. Y bueno, gracias a Dios la paz perduró. Qué lindo, qué Hasta lindo. ahora, Hasta ahora. con problemas, pero sí. Liliana, realmente escucho con atención esta experiencia de vida.
hoy está en Justiniano Pose, en esto que es el área de agentes de obras misioneras, pontificias. Hay gente que se va a ir a Perú, usted estuvo con ellas. Realmente debe extrañar también, porque después de 12 años viviendo en Sí. un país totalmente diferente al nuestro, no sé extrañar para bien o para mal, pero, ¿no? Mira, como lo nuestro es una movida de corazón, digamos, no es que nadie nos mande, ¿no? Uno Sí, sí, sí. va siguiendo, sí se compromete, obvio, en el sentido de, bueno, soy enviada, voy a trabajar, voy por 3 años, después yo fui renovando. Y sabe que hay dolores y alegrías, o sea, vos tocas dolores y tocas alegrías y te encariñás y, y también recibís mucho. Yo, es el día de hoy que todavía ahora con estos medios podemos tener contacto con algunos de los jóvenes que ahora ya son grandes, adultos y tienen acceso a internet. Y entonces, bueno, son como que se te amplía el corazón, ¿no? Y hay que hacer todo también un trabajo de reinserción a nuestra realidad. Claro. Es así. Lo fuimos aprendiendo a medida que algunos se volvían, nos iban contando cómo les iba, entonces como que fuimos preparándonos que así como había que prepararse para ir, para volver también, saber despedirse, cerrar y volver a reinsertarse. Y en este sentido, bueno, todos los que fuimos nos volvimos en general con el corazón agradecido por haber tenido la experiencia, por esto de alguna manera, y también la propia comunidad que nos envió y la que nos recibió también, porque uno no fue solo, ¿no? Claro. Fue con personas de acá que rezaban por vos, nos apoyaban, cada vez que volvíamos les contábamos, hasta hacían lazos de cartas con gente de allá, o sea, como que se amplía todo y a veces pensamos, ¿por qué se va tan lejos si hay tantas cosas que hacer acá? O como, pero me parece que el contacto con otras culturas, con otras personas también nos amplía el corazón a todos y nos hace mucho bien. Estamos viviendo en la aldea global y se inventan guerras, pero en realidad los pueblos, los corazones estamos llamados también para la paz y en ese sentido uno, estos contactos generan que te quedes con menos prejuicios, que sepas que tenés hermanos de otros colores, de otras maneras de pensar y de vivir, ¿no? Así que creo que por eso también, bueno, cuando me llamaron o cuando desde Horas Misionales para colaborar con este proyecto, lo hice. Si esta experiencia hizo tan bien para los que participamos en ella, también para la comunidad argentina, para la comunidad incluso no creyente. Yo vivo en Claro. Poste, cada vez que venía le contaba a la gente y gente que por ahí no tiene fe, pero tiene corazón y que te escucha y que se solidariza. Entonces, por eso también me pareció y me parece importante acompañar esta experiencia, Ujú. ¿no? Y acompañar, porque estoy segura que para los que forman parte, bueno, va a ser algo muy fuerte en su vida por todo lo que acarrea y las personas que las escuchan, que eh, allá y acá también se van creando lazos de comunión más amplios entre las personas y los seres humanos que tanto necesitamos. Liliana, espero que esto le sirva y de mucho a los que van a emprender esta misión a Perú. Realmente agradecerle, la he escuchado con mucha atención, me sorprende todo esto que uno a veces no tiene ni idea de qué pasa, de que hay gente que hace estos gestos, más allá de la misión, del llamado, pero se embarca en estas misiones realmente con otras culturas y nos hace reflexionar. Así que le agradezco muchísimo la posibilidad de haber dialogado Gracias con a usted. usted y les deseo a través suyo mucha suerte a aquellos que van a ir a Perú ahora el mes que viene. Así que
o este mes, no sé, ya creo que en este mes se van. En En este este mes mes. ya, Eh, 26. Muchísimas gracias. Saludo por su parte a toda la gente amiga ahí de Justiniano Pose. Bueno, muchísimas gracias, Luis, a vos, a ustedes, a la audiencia, y bueno, y en camino. Y gracias por los saludos.